Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Queremos, como siempre, agradecerles que sintonicen nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías y gozarnos con los estudios de la Palabra de Dios. Y en esta ocasión seguiremos avanzando con esta serie que titulamos El Segundo Sinaí, en el caso de hoy, una verdad que desenmascara. Acordémonos siempre que Jesús se mira a sí mismo como el gran regalo de Dios para la humanidad. Nunca dejemos este pensamiento de lado. Esto enternece el corazón, hace que nos sintamos más abiertos para escuchar, aprender lo que el Maestro tenga para decirnos a cada uno de nosotros. Acordémonos que esta expresión Jesús la utilizó en diálogo con la mujer samaritana, según cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don o regalo de Dios y quién es el que te pide agua, tú a él le pedirías agua y él te daría agua viva. En esta ocasión vamos a avanzar mirando cómo Jesús va a traer más a fondo, más a luz, el significado profundo de las verdades apodícticas de la ley de Dios. Acordémonos que usamos esta expresión, aún la tomamos del diccionario, que apodíctico es aquello que es incondicionalmente cierto, necesariamente válido. Es decir, hablamos de verdades que son inobjetables, universalmente reconocidas como tales, no importando la generación, si en el pasado, en el presente, o según la cultura, o según la raza, en qué momento del tiempo, siempre esta definición será absoluta y todos la reconoceremos como válida. Así ocurre con la divulgación, la revelación de los 10 mandamientos. Dijimos también que los 4 primeros mandamientos tratan de la relación del hombre para con Dios, en que Dios le dice al hombre 4 grandes verdades, todas ellas reveladas en Éxodo capítulo 20. Y los 6 posteriores mandamientos tienen que ver con la relación entre el hombre con hombre. Y en este caso vamos a analizar todavía de parte de Jesús cómo Él mira la ley de Dios, cómo Él la desarrolla. Para ello, vayamos a algunas profecías mesiánicas. Hay algunas que ya las hemos leído varias veces, ya nos resultarán familiares, y ese es el objetivo, que se nos graben para que estas verdades las tengamos bien claras. Si Dios las puso, las inspiró a los profetas para que así queden reveladas, cuando viniera el cumplimiento del tiempo y el Mesías enseñara lo que la profecía decía, seguramente nos gozaríamos como debieron gozarse en el tiempo de la aparición del Cristo. Lamentablemente las expectativas humanas eran otras, muy hasta separadas, opuestas a la intención de Dios. Y curiosamente de parte de gente religiosa que pretendía servir a Dios, venido el cumplimiento de la profecía mesiánica, no la entendieron. Vamos a ver algunas de ellas en Isaías capítulo 42, desde el primer versículo. Allí claramente menciona que Dios tiene planes para ese siervo que Él escogió y a quien dio Espíritu Santo para que haga una obra notable entre los hombres. Miremos pues entonces Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y hoy vamos a mirar una verdad desenmascaradora, que en lo que Dios va a revelar allí a través de Jesús, cómo hace que un error humano, una práctica humana, queda tan claramente desenmascarada a través de la enseñanza de Jesús. Pero miremos todavía cómo sigue la profecía bíblica. Dice allí entonces que Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Aún versículos 6 y 7, hablando de la actuación de este hombre al quien llamamos el Mesías. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Y en esta ocasión vamos a abrir los ojos ante una falacia humana, la verdad que desenmascara,
cómo Jesús va a cumplir este hecho de abrir los ojos de aquella gente, y nos lo abrirá ante nosotros porque cometemos errores similares también, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Vemos entonces una profecía clara en que se habla de que el Cristo traería, ese siervo, traería justicia, verdad a las naciones. Y también se caracterizaría porque exaltaría la ley de Dios, como aparece allí en el mismo capítulo 42 de Isaías, desde el versículo 18, 19, 20, pero el 21 en particular. Pero miremos el contexto, así siempre lo vamos a recordar. Allí se nos dice: sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero él no advierte, no las va a señalar o criticar. Que abre los ojos, pero él no oye, es decir, no responde según el estímulo agresivo con el cual él recibe la información, sino que tiene otra forma de actuar. Y lo dice el versículo 21, es exaltando la ley de Dios. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Vamos entonces a ver en versículos del Nuevo Testamento. Hay uno que vamos siempre a recordar, a enfatizar cada vez que se pueda, para que se nos grabe en el corazón. Es Juan 1:17, pero en la traducción, no en nuestra querida Reina Valera 60. Allí el editor, el traductor, no tradujo correctamente lo que el griego dice, sino miremos en la versión de la Biblia de las Américas, o podemos consultar la Biblia de Jerusalén, en San Juan 1:17. ¿Cómo son comparados Moisés con Jesús? Dice allí: porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia de entender esa ley, la verdad contenida en esa ley, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Allí vemos la relación que hay entre uno y otro, y Jesús no vino para contrariar, como muchos suponen, que ahora Jesús dejó de lado la ley. Es todo lo contrario, profundiza la ley, como vamos a mirar a continuación en Mateo capítulo 5, al cual dijimos, ya señalamos como el segundo Sinaí. Esto es, Jesús sube a un monte, versículos 1 y 2. Sube al monte y allí, abriendo su boca, enseñaba. Tal como en el primer Sinaí, Dios desde el monte reveló la ley de los 10 mandamientos. Ahora Jesús, en este segundo monte, va a explicar los contenidos de esa ley. Y hoy nos toca avanzar con un mandamiento más, que seguramente nos va a llamar la atención por los engaños humanos para disfrazar la violación de ese mandamiento. Miremos pues entonces primeramente Mateo capítulo 5, repasemos el versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y aquí Jesús no es que contradice con ese pero adversativo lo que Moisés dijo, sino que lo profundiza, lo hace más patente, más grande. Si no lo habíamos visto, ahora lo veremos mucho más profundo. Cuando él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, estúpido, necio, ya queda expuesto al infierno de fuego. Fijémonos en lo que viene a continuación, porque se relaciona con el nuevo mandamiento que queremos estudiar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. La palabra corbán, que vamos a mirar en un momento más, en hebreo significa ofrenda. Así que si traes tu corbán al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu corbán, tu ofrenda, delante del altar, no me la entregues hasta que repares ese problema que tienes con un prójimo, porque eso es un mandamiento que yo doy: ámense los unos a los otros. Acordémonos que Jesús había dado esta ley: ama a tu prójimo como a ti mismo, así como tú te amas y te cuidas, haz así con tu prójimo. Pero aquí que cuando tenemos problemas con el prójimo y vamos a traer el corbán delante de Dios o la ofrenda, Dios no la acepta hasta que no reparemos esta situación humana. Completemos la lectura entonces allí, que dice: deja allí tu ofrenda o tu corbán delante del altar y anda, reconcíliate primero
con tu hermano. Y entonces ya regresa y me traes tu corbán, tu ofrenda, y entonces te voy a aceptar lo que quieras darme en servicio al Creador. Bien, esto es lo que enseña el Maestro. Habíamos visto también cómo Jesús resalta otro mandamiento, y así con esto queremos sentar una premisa, que Jesús va a desarrollar el mismo principio con cada uno de los 10 mandamientos. Así como miramos el sexto acá, no matarás, vamos a ver en el siguiente que el Señor en todos los casos muestra que el mandamiento dice tal cosa, y lo que hace Jesús en lugar de contradecirlo es profundizarlo, es hacerlo patente, hacerlo grande, grave, profundo, al punto que nos quedamos muchos de nosotros aplastados por semejante revelación. Y el propósito de Dios en un sentido es ello, que el hombre se sienta convicto de pecado, para que busque escape, busque salida, que descubra su enfermedad. Y el remedio es nada menos que el mismo Cristo que murió por nuestros pecados. Vamos a mirar un texto que nos ayude a entender este principio, para luego vamos a retomar lo que Jesús enseña sobre la ley, en el texto del libro de Gálatas, el capítulo 3. Vemos allí desde el versículo 21, 22, el propósito de la ley que dice aquí, 21, si la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada por medio de Moisés pudiera vivificar, la justicia fuera o provendría verdaderamente por la ley. La salvación vendría por la ley, por cumplir la ley, pero ese no es el plan. 22, pero la Escritura, que es la ley revelada, toda la ley del Antiguo Testamento, lo que el judío llama Mikra o Tanaj. Mikra es la santa lectura. El Tanaj son las iniciales de las 3 palabras, de las 3 divisiones. Es Torah, Neviim y Ketuvim. Allí Tanaj significa entonces la Biblia entera, esto es el Antiguo Testamento. Todo lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dado a los creyentes. Notemos la expresión. La Escritura lo encierra todo bajo pecado. La revelación del Antiguo Testamento y la ley en particular tiene como propósito dejarnos convictos, todos encerrados. No hay escape. Todo hombre es un pecador, pero escapamos en Cristo Jesús. Fijémonos otra expresión que trae el apóstol Pablo en Romanos esta vez. Abrimos Romanos capítulo 3. También es similar al texto leído de Gálatas, pero en esta ocasión lo leeremos de otra manera. Versículo 10 en adelante. Fijémonos cómo Dios revela por medio del apóstol Pablo textos que muestran que todos estamos encerrados en un grave problema. No hay quien escape, somos pecadores. Nadie puede autojustificarse o escapar diciendo, son ellos los malos, yo no soy tan malo, tengo rasgos buenos. Si me conocieran más a fondo, verían que soy una buena persona porque o pago los impuestos, le soy fiel a mi mujer, atiendo a mis hijos, pago mis compromisos, etc. Y sin embargo Dios nos llama pecadores porque adentro, desde las raíces, sale mucha cosa fea. Cuando el hombre descubre que es un pecador, gracias a que Jesús exalta la ley, el hombre entonces, apabullado, busca solución. Tal como el médico cuando nos ausculta y nos dice, mira, siéntate, te tengo que decir algo serio. Y nos asustamos. ¿Y qué pasa, doctor? Y entonces te hice todos tus análisis, te tomé la sangre, la orina, te ausculté, te revisé y tengo que decirte algo que no te va a gustar. Y lógicamente temblamos o esperamos que el médico nos diga, no te preocupes, tú sigue tu vida, está todo bien, es ok. A todo le pasa, de algo hay que morir. ¿Nos gustaría escuchar eso? Al contrario, que el médico nos diga, ok, doctor, ¿cómo está mi sistema? Ok, mira, te lo voy a hacer claro. Pero antes de que decírtelo, quiero que sepas que hay solución. Y ya respiramos. Y el doctor nos dice claramente, es terrible el cáncer, o lo que fuera, que hay adentro. Y empezamos a temblar. Y doctor, ¿cuánta expectativa de vida? No te preocupes. Yo desarrollé algo que te va a curar. Y efectivamente allí aparece la solución. ¿No nos gustaría que pase eso? Bueno, eso hace Dios. Miremos entonces en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, cómo se expresa el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspide es una víbora. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora fíjense la deducción que hace el apóstol Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, que es toda la raza humana, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio condenatorio de Dios. Nadie escapa. ¿Por qué? Porque hay una salida, hay una solución. Lo dice a continuación. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, y esa fue la obra que hizo Jesús. Al exaltar la ley, el pecado se hace mucho más patente. Pero miremos ahora la solución que propone el Señor. Pero ahora, aparte de la ley, aparte aún de la Biblia, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, testimoniada, ya dicha, predicha por la ley y los profetas. ¿Y cómo es esa justicia? Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. En Él encontramos la salida. Vamos pues entonces a continuación a mirar nuevamente en Mateo capítulo 5, el siguiente mandamiento, desde el versículo 27, Mateo 5, 27, nuevamente Jesús exalta el mandamiento, para que así vayamos a un tercer mandamiento, y miraremos cómo la verdad que desenmascara terriblemente engaños del hombre. Miremos pues. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya violó el mandamiento, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y qué salida da? Miremos, va más al extremo. Esto son palabras de Jesús. 29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vaya solución. A ver, miremos el siguiente versículo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ampútatela, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Saben, amigos, en algunas culturas cuando se cacha, se agarra a alguien que cometió violaciones, viene la amputación. Y miramos el texto acá muy severo de parte de Jesús. ¿Qué ocurre con individuos que violan niños inocentes? Pero el fulano se cebó allí detrás de su vicio perverso, pedofilia, de andar detrás de niños. No cabría cumplir literalmente lo que Jesús dijo. Si tu mano u otra parte del cuerpo te es ocasión de caer, córtala. Ya, es mejor que te salves de esa manera, que entres así o manco o castrado al cielo, y no que enterito vayas todo a quemarte en el infierno. Bien, son palabras de Jesús que tienen un propósito. Algunas culturas lo cumplen literalmente, pero el propósito de lo que Jesús dice es exaltar el mandamiento. Entonces, ¿qué salida hay? Es la que leíamos, que solamente en Jesús encontramos liberación, porque Él no solamente engrandeció el mandamiento, no solamente cumplió todos los mandamientos, no los violó, sino que además con su muerte nos provee el escape, el perdón de Dios, para que entonces tengamos vidas tranquilas, aferrados a Dios, obedeciendo hasta que Jesús venga y se lleve a todos los que creyeron en estas promesas. Pero dijimos, vamos a mirar ahora un siguiente mandamiento. Del segundo Sinaí, una verdad que desenmascara. ¿A qué nos referimos, amigos? Acordémonos del principio que Jesús utiliza. Oísteis que fue dicho a los antiguos, tal cosa, pero yo te digo. Bien, ese principio lo vamos a utilizar a lo largo de los evangelios. Es decir, Jesús lo dijo puntualmente en Mateo 5. En otros lugares no aparece tan puntualmente, tan taxativamente. Pero el principio siempre va a ser válido, como miramos a continuación, en una práctica judía muy bonita,
la de la ofrenda a Dios. Vamos a darle ofrenda al Señor. Y Jesús los desenmascara como gente absolutamente mentirosa, porque había un mandamiento que cumplir, pero ellos con una ofrenda que le dedican a Dios, allí creen que ya cumplieron y Dios los pone como verdaderos culpables. Haciendo con ellos Jesús, ¿qué cosa? Exaltando otro de los 10 mandamientos. Y con ello, amigos, queremos sentar también la premisa, como miraremos en esta serie del segundo Sinaí, de que Jesús vino a engrandecer la ley. Y esto es un verdadero desafío para muchos cristianos que enseñan la palabra, pero creen que Jesús vino a abolirla. Ya con la muerte en la cruz, ya la ley no funge más, no tiene más peso ni autoridad, porque ahora estamos libres de la ley en la gracia de Cristo. En fin, conceptos que se enseñan, malinterpretando absolutamente lo que San Pablo quiso enseñar en sus días. Tema que miraremos más adelante. Pero ahora por lo pronto vamos a examinar más a fondo qué es lo que Jesús quiso enseñar. Para ello vamos a Marcos capítulo 7, desde el versículo 1. Allí miraremos una práctica judía de una ofrenda que ellos hacían varias, pero hay una en particular que es la que nos cita ahora para decir que hay una verdad, que es el mandamiento bíblico, que desenmascara allí los errores humanos, prácticas, en algunos casos perversas también. Miremos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí no se trata de higiene, es decir, los discípulos no se lavan las manos, van a comer, y que entonces, digamos, el ama de casa o la gente anfitriona se ofenden porque no se higienizaron. No se trata de ello, sino de un rito que quiero contarles también, una práctica antigua judía, y como era ritual, Jesús no le dio importancia. Él mira el corazón, mira adentro, el alma. Esto ya lo había revelado a la mujer samaritana. En diálogo con ella, Jesús le dice, si Dios es espíritu, Él busca adoradores en espíritu y en verdad, que de los tales adoradores Él se complace. Así le habló Jesús a la samaritana. Jesús busca el alma, el corazón, no formas externas con las cuales damos la apariencia de que estamos bien con Dios, y no lo estamos. En este caso, la práctica de lavarse las manos consistía en que cada hogar judío debía tener allí en su poder una media cáscara de huevo, media cáscara, en la cual se echaba agua. Allí en la media cáscara se volcaba en el cuenco de la mano, de modo que entonces tenemos ya el agua, no era mucha, se imagina, se inclinaba la mano, el agua se derramaba hasta la muñeca sin llegar al codo, se juntaban las manos y ya quedaba habilitado para comer. Este es un rito, había que hacerlo. ¿Por qué? A ver, vamos a seguir leyendo el texto. No solamente las manos, hay más asuntos que los judíos inventaron en su separación de Dios. Acordémonos de este concepto también. Cuando uno se separa de Dios, comienza a inventarse maneras, recursos, fuera de lo revelado por Dios para reamistarse. Uno se inventa y lógicamente se aleja demasiado. Traemos el ejemplo de aquel individuo que tira el blanco con revólver o flechas o dardos, y como yerra el blanco hace un segundo intento, yerra y se pone nervioso, tira otra, no le pega y cada vez se aleja más porque quiere acertarle al blanco. Así también cuando el hombre perdió el blanco con Dios, intenta acertarle y cada vez va a errar más y más, se aleja más. Así pasa con las prescripciones humanas, inventos humanos, para aquel individuo que ya se fue separando de Dios por un corazón carnal que tiene y que no lo quiere abandonar. Miremos cómo Jesús va a desenmascarar a esta gente. Dice a continuación, en los siguientes versículos, que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Pero aún así había más cosas que ellos inventaron. Versículo 4 nos va a decir entonces más elementos. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como
los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal. Notemos que la palabra lavamiento allí en el original griego es bautismos. Por lo tanto, si leemos otra vez el texto, veremos que los judíos, para poder habilitarse a la hora de comer u otra actividad, tenían que bautizar las cosas para que entonces ya quedaran ritualmente limpias. Leamos otra vez el texto con la más correcta traducción. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos o abluciones o bautismos, son sinónimos, como el sumergir los vasos de beber, aún los jarros, los utensilios de metal, había que hundirlos, sumergirlos en agua. Amigos, imagínense que alguien nos invita a comer y entonces alguien nos dice, miren, no se preocupen, está todo ya preparado porque hemos sumergido, hemos bautizado la cuchara. También bautizamos la taza y bautizamos el plato. ¿Bautizar? Sí, sumergirlo en agua. Ya está habilitado para comer. O alguien nos visitara preguntándonos, perdón, ¿usted ya bautizó la taza y el plato para que yo pueda comer? ¿Bautizar? Mire, yo lavé los platos. No hablo de lavarlo, de higienizarlo, hablo de sumergirlo como un rito. Bien, esta es la práctica que los judíos hacían en los días de Jesús. No por nada Jesús tuvo enfrentamientos con ellos, y en el caso que vamos a mirar en particular, un nuevo mandamiento que queremos examinar del Decálogo, ahora va a quedar a luz, y ese mandamiento desenmascara las prácticas judías. Vamos a ver. Sigue todavía la lectura de Marcos capítulo 7. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Noten que los judíos nada menos, aquellos dignatarios, hombres cultos, a Jesús le van a increpar que los amigos de Jesús no hacen las prácticas judías, y Jesús se ofende. Diríamos que se ofende por la forma en cómo se expresa, porque realmente le han tocado algo que a él le queda muy claro, y es que esos inventos que ellos hicieron, más bien alejan al hombre de Dios en lugar de acercarlo. A ver, ¿cómo lo expresa? Miremos. Respondiendo él les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas inventos humanos, mandamientos de hombres. Si ellos se la inventaron, como el caso que vamos a mirar ahora del Corbán, en un momento más ya miramos, pero miremos cómo Jesús va expresando su idea. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Tal el caso de los lavamientos o abluciones o bautismos de jarros, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, de las cuales miraremos en las siguientes emisiones, para apreciar entonces cómo Jesús hizo una verdadera reforma en lo que es la comprensión de la ley de Dios traída por medio de Moisés. Y ahora entonces, versículo 9, comienza la parte central de lo que queremos exponer. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Saben, amigos, aquí hay un principio que vale la pena tomar en cuenta. Cuando Jesús exalta la ley de Dios, que a continuación va a dar el ejemplo, él exalta, queda descubierta la falacia humana, el argumento de pretendidas ofrendas, pretendidos servicios a Dios, pretendidas acciones humanitarias con las cuales creemos que ya ganamos el favor de Dios, que estamos bien con Dios. Cuando en verdad lo que hace el Señor es, en lugar de aceptar todo ello, es levanta la ley, la descubre y nos muestra dónde estábamos parados. Amigos, todos necesitamos, si en el nivel físico, que nos hagan, decimos, un examen físico, y que pasemos por alguna clínica, un examen periódico una vez al año, y aquellos hombres que si sus órganos masculinos, las mujeres sus órganos femeninos, ya cuando tienen cierta edad, o aún jóvenes, háganse los estudios. ¿Acaso alguien no nos diría semejante cosa? ¿Cuánto más en el plano espiritual? Que allí el Señor nos dijera, cállate, cálmate, siéntate, mira lo que la ley dice, mira lo que tú estabas haciendo. Bien, esto es lo que Jesús hace a continuación como una verdad apodíctica de los 10 mandamientos, descubre, desenmascara
una falacia humana con la cual el hombre creía que estaba bien con Dios. Por eso, amigos, cuando Jesús viene a enseñar la ley, Él la exalta y nos descubre en muchos errores, cuántos de ellos, en que nosotros estamos metidos creyendo que hacíamos bien la cosa y que por lo tanto podíamos obtener alguna bendición de parte de Dios, y no es así. Por eso es que leer la ley, mirarla, estudiarla, ver especialmente cómo Jesús la interpreta, qué es lo que enseña, para que uno humilde descubra, sí, aquí anduve mal, no me di cuenta, creí que, pero ahora ya al ver cómo Jesús lo plantea, quiero enmendar mi vida, acomodarme y hacer lo que a Dios le gusta, según lo que Él piensa, según lo que Él revela, no según lo que a mí me parece. Notamos, de eso trata la revelación que Dios, el regalo que Dios da por medio de las profecías mesiánicas y el cumplimiento del Cristo, que vino a enseñar con el propósito de descubrir lo que hay adentro del corazón humano, pero darle la salida, darle la solución. Antes de avanzar al siguiente texto, permítame citar un texto de Jeremías, capítulo 17. Allí en el versículo 9, Dios señala que el corazón humano es tan difícil, pero ahí usa otra expresión, que nadie lo puede conocer, excepto Dios. Miremos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Y Dios mismo responde en el siguiente versículo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que esta es la definición clásica que Dios da acerca de la naturaleza humana. El hombre es pecaminoso. No importa quién, dónde, cuándo, cómo. No importa si es rico o pobre. No importa si vive en el primer mundo o en el tercer mundo. Si esta es antigua cultura o cultura moderna. Si se han desarrollado las tecnologías para vivir mejor y supuestamente más éticamente. Aquí no se trata de eso. Es el ser humano por naturaleza, como Dios lo descubre y a la vez le da la solución en Cristo Jesús. Miremos ahora a continuación, volviendo a Marcos capítulo 7, cuando luego de haber dicho, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, Jesús lo prueba con un ejemplo. Y aquí entonces tenemos esta verdad apodíctica, esto es el quinto mandamiento, una verdad que va a desenmascarar a los judíos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero además dijo, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Efectivamente, los dos son mandamientos dados por Dios por medio de Moisés y que figuran en el Antiguo Testamento. Lógicamente, alguien diría, ok, a ver si entiendo. Si están válidos los dos mandamientos, cumplámoslo. Según este señor que está enseñando acá, Contreras que está enseñando, pues si dice que están vigentes, aplíquelo literalmente. Si alguien deshonra al padre y a la madre, que dice allí, muera, mátelo o promueva que lo apedreen. No, amigos, otra vez tengamos discernimiento. Si Jesús dijo por violar el séptimo mandamiento, ¿qué fue lo que él enseñó? Si tú miras para codiciarla a una mujer, córtate la mano, córtate los ojos. ¿Haríamos eso? Lógicamente, creemos que no. Pero muestra la profundidad, la gravedad de la ley para que busquemos la forma de curar ese problema. Ya con los ojos, con las manos u otra parte del cuerpo humano. Es mostrar lo profundo de la ley. Por lo tanto, así como el mandamiento tiene su fuerza, también tiene su pena, su castigo. La fuerza sigue vigente y aún más con la enseñanza, la revelación del segundo Sinaí, de parte de Jesús. La pena, el castigo, ¿está vigente? Si alguien codicia a una mujer, ¿le vamos a amputar la mano u otra parte? No. Y en este caso, si alguien deshonra a su padre o a su madre, que muere irremisiblemente como la antigua ley decía, ¿vamos a cumplirlo? No, porque ya Jesús pagó la pena de esa violación. Él lo pagó. Pero sigue vigente el mandamiento, aún la pena, de lo grave que es, para que aprendamos lección, de modo de no tomar livianamente el mandamiento. Bien, vamos otra vez a la expresión de Jesús de estos dos mandamientos, uno que se encuentra en el libro de Éxodo, en fin, en la revelación de la ley de Dios, Éxodo 20, y otro que se encuentra en el libro de Levítico. Pero leámoslo acá. Honra
a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Notamos que allí este mandamiento aparece en Éxodo capítulo 20. Y habíamos leído de Marcos capítulo 7. Volvemos otra vez a ese texto de Marcos 7. Allí cuando Jesús les dice, versículo 10, que Moisés había dicho, honra a tu padre y a tu madre, y miramos que ese texto procede de Éxodo capítulo 20, recién miramos allí. Y luego el otro que dice que el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, texto que aparece en Levítico 27. Vamos a mirar allí cómo Dios, capítulo 29, Dios había ordenado que quien maldijera a padre o madre muriera irremisiblemente. Levítico 29, leemos lo siguiente. Levítico capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre caiga sobre él. Notemos lo solemne del mandamiento. Era voz de Dios. Eso trajo Jesús. Volvemos nuevamente a Marcos capítulo 7. Habíamos leído el versículo 10. Y entonces ahora en el siguiente vamos a ver que Jesús desenmascara la práctica judía de una ofrenda llamada Corbán, con la cual creían que cumplían con Dios. Y Dios los señala como pecadores porque dejan un mandamiento específico que Dios ordena y esto lo cubren, lo disfrazan, lo justifican, la violación del mandamiento, con una supuesta ofrenda que Dios recibe. Dios no la puede recibir. A ver, miremos capítulo 7 de Marcos, versículo 11 en adelante. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, ofrenda, dice acá, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo quisiera ayudarte. A ver, ¿y cómo sigue ahora? Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. A ver, amigos, explicamos lo que Jesús quiso decir allí. Los rabinos enseñaban a la gente, basta que ustedes a un papá o a una mamá le digan, corbán, ¿sabe? A ver, imaginemos un caso. El padre y la madre llegan al domicilio del hijo, ya son ancianos y viven en tal otra parte y le dicen al hijo, hijo, quisiéramos que tú fueras tan amable que nos cedieras el cuarto del fondo. Allí, tú sabes, tus papás queremos pasar unos días con los nietos y si tú lo tenías antes para nosotros y queremos pasar. He aquí que el hijo le responde, ay padre, cuánto quisiera ayudarte, pero ocurre que ese cuarto es corbán. ¿Cómo? Sí, una ofrenda a Dios, por lo cual me gustaría ayudarte, pero no puedo porque está dedicado a Dios. Es un lugar consagrado, vendrán los rabinos, allí lo utilizarán para sus reuniones y entonces esto está dedicado al Señor. Leamos otra vez el texto para ver entonces a qué se refirió Jesús. Es un simple ejemplo que estoy dando, pero miremoslo a la luz del texto bíblico. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, mira, es corbán, significa una ofrenda a Dios, aquello con que me gustaría ayudarte, pero ahora es una ofrenda, así que el cuarto no te lo puedo dar, o si nos pide otra cosa, hijo, ¿tú me puedes prestar la máquina para cortar pasto? Ay, papá, cómo me gustaría, pero esa máquina ahora es corbán, es una ofrenda. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Ahora se la cedí al rabino para que él la utilice y la va a tener por 2 semanas allí con él, no te la puedo dar. Bien, esos ejemplos muy simples, muy sencillos, ridículos, pero ilustran el principio de que ahora Jesús lo señala. Tú violas un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero te justificas sirviendo a Dios. Dios no te lo tolera, no te lo acepta. Miremos cómo concluye entonces Jesús con esto a continuación. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Saben, amigos, si pudiéramos parafrasear las palabras del segundo Sinaí, oísteis que fue dicho, honrarás a tu padre y a tu madre.
y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero yo te digo, si tú te disfrazas con una ofrenda a Dios y violas el mandamiento, tú eres un hipócrita. ¿Captamos? ¿Captamos el espíritu de Marcos capítulo 7? Reitero, si en Mateo 5, lo que llamamos segundo Sinaí, Jesús explica la ley con su simple frase, oíste que fue dicho, tal cosa, no matarás. Pero yo te digo, y entonces exalta, profundiza el mandamiento, que si te enojas con tu hermano, bien, apliquemos ese principio en cada una de las expresiones, de las revelaciones de toda la ley de Dios. Oíste que fue dicho, honra a tu padre y a tu madre, y aún el que maldiga al padre lo va a pagar. Pero yo os digo, si ustedes disfrazan con una ofrenda, con un corbán a Dios, violando el mandamiento, ustedes son unos hipócritas, merecen mayor castigo. ¿Se capta? Eso es lo que Jesús enseña en esta porción. Vamos a repasarla otra vez y miremos cómo Jesús exalta el mandamiento y desenmascara las tretas humanas con las cuales violamos el mandamiento. Nuevamente, abrimos entonces en Marcos capítulo 7, desde el versículo 9 en adelante, podemos leer. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque oísteis que fue dicho, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero yo los desenmascaro a ustedes con esta treta del corbán. Miremos a continuación. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga al papá o a la mamá, mi ofrenda a Dios es lo que yo querría ayudarte, pero no te puedo ayudar. Eso es corbán, ya está santificado para Dios. ¿Qué dice a continuación? Ya no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, como que ya cumplieron ustedes con Dios, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Anuláis el mandamiento de Dios. Fijémonos, amigos, que este principio que Jesús está exponiendo, de exaltar la ley de Dios y desenmascarar las tretas humanas, ya había aparecido antes en Mateo 5, en la revelación del sexto mandamiento, texto que ya hemos leído. Pero vamos a ver ahora mayor significado desde el versículo 23. Esto es, vengo a dar la ofrenda, recordamos, el corbán a Dios, pero la conciencia me dice, hay un mandamiento que hay que arreglar. No, pero el corbán es superior, es porque yo amo a Dios, esto es una ofrenda a Dios. Dios me dice, no me hagas con el corbán, no me violes el mandamiento. Esto es lo que yo te pido. Amigos, ¿cómo cambiaría el mundo si nos amistáramos unos con otros? Si lucháramos contra el rencor, la rencilla, la envidia o el odio. ¿Cuántos pecados feos que hay adentro? Pero muchos de nosotros creemos que podemos barnizar, cubrir, como cosmético, darle una limpiada, yendo al culto, sirviendo a Dios, dándole la ofrenda, la alabanza, el canto, la instrucción, la escuela dominical. Estamos allí cuando el Señor profundamente nos dice, yo eso no te lo voy a aceptar, no te lo voy a disculpar, porque hay algo pendiente. Miremoslo cómo lo expresa el Maestro en Mateo 5, 23 en adelante. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, acordémonos, del corbán no significaba ofrenda, si traes tu corbán al altar y ahí te acuerdas, porque el Espíritu Santo se hace cargo de hacer recordar cuántas cosas raras hemos hecho, maldades también. ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Cuál es el consejo? Deja tu ofrenda, no me des tu corbán, ahí delante del altar ponlo y vete primero, reconcíliate con tu hermano y entonces vuelve y preséntame tu ofrenda. Pero miren más cómo sigue la expresión de Jesús respecto de esta práctica de reconciliarnos. Dice, ponte de acuerdo con tu hermano o tu adversario pronto, entre tanto que están juntos caminando, están yendo de camino. No sea que si tú no lo arreglas, te sea pecado. ¿Por qué? Porque el adversario te denuncia al juez y el juez te echa al alguacil y eres metido en la cárcel. Yo te digo que si estás en la cárcel no vas a salir hasta que pagues hasta el último centavo. Texto siguiente.
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Nos damos cuenta, amigos, que, pregunto, Jesús disminuyó la ley? Al contrario, la exaltó. Quedó claro entonces, honra a tu padre y a tu madre, queda firme, la penalidad por violarla queda firme también, pero queda firme como principio de la severidad de ese mandamiento, para que temamos a aquellos que somos hijos, respetemos a nuestros padres y podamos servirles a nuestros viejos que nos criaron, en algunos casos con errores y en muchas medidas a veces con resentimiento de parte de hijos que han sufrido del rigor de su papá o de su mamá, en la ignorancia de nuestros viejos que hicieron sus errores. Pero aún así Dios ordena que los amemos, porque amigos, la historia se repite cuando nosotros tenemos nuestros hijos y cometemos los errores. No quisiéramos que nuestro hijo nos perdone, que tenga misericordia o que nos odie. ¿Nos gustaría? ¿No sentimos pena en el corazón cuando ese hijo o hija nos desprecia? Y aún no quiere que miremos al amado nieto. Queremos allí que tampoco. Saben, amigos, hay historias tan tristes en que se deshonra a los padres y sufren las familias por causa de la violación abierta de este mandamiento. Dios la quiere subsanar, mostrando la exaltación del mandamiento. Está vigente ese mandamiento y los 10 mandamientos, los 9 que le acompañan. Vamos a ver ahora en Efesios capítulo 6, desde el primer versículo, cómo Pablo exalta nuevamente este quinto mandamiento como verdad apodíctica, una verdad inobjetablemente, incondicionalmente cierta, universalmente válida. Leamos pues entonces Efesios capítulo 6. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que lleva promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto ya aparece señalado positivamente en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿alguien dijo que ha caducado la ley? No, es que eso sigue, pero hay partes en que ya caducaron. ¿De dónde sacamos ese razonamiento? De allí entonces que deseamos continuar con esta serie de estudios, de reflexiones. Amigos, hagamos una síntesis de todo lo que hemos escuchado. El Señor tiene como intención haber probado con su ejemplo, ya el texto lo decía, yo no he venido para abolir, abrogar la ley, yo vengo para cumplir, y Jesús lo cumplió. Aún incluso cuando eventualmente más adelante tengamos que estudiar el asunto del cuarto mandamiento, que quizás sea el más difícil de interpretar, de observar qué pasó con ese mandamiento. Nos referimos a la observancia del sábado como día de descanso para el Señor, en que está tan diversa, tan dividida la opinión de unos y otros. Ya llegaremos en su momento, pero por lo pronto lo que importa es que Jesús vino con sus hechos, su enseñanza, sus prácticas, a mostrar la vigencia de la ley. Que el hombre no la pueda cumplir es otra cosa, que sea difícil de cumplir absolutamente. Veremos cómo el apóstol Pablo nos lo va a enseñar allí en el libro de Romanos también. Abrimos entonces en el capítulo 7, vamos a leer ahora. Versículo 17 en adelante, y luego entonces capítulo 8, un versículo en especial que muestra que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Dios la ha dado para revelar cuál es el estándar que Dios tiene. El hombre querría estar en paz con Dios, pero ve el estándar muy alto, y entonces Dios le dice, aunque está alto, sí se puede cumplir, pero no se puede, sí se puede, pero ¿cómo? Y ese es el tema que miramos ahora. Vamos a ver entonces Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso me sale.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, y por eso no puedo cumplir la ley. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios, en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está allí metido en mis miembros. Hasta que Pablo tiene que lanzar esta exclamación tan triste: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora en el capítulo 8, miremos nuevamente, así que como Jesús exaltó la ley, también el apóstol Pablo la exalta, pero al decir quién la cumplió, ¿qué ocurre? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que yo no podía librarme por mí mismo. Y notemos ahora esta expresión tan importante: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, tanto estándar, tan alto, se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigos, quiere el Señor que a través de estas exposiciones nuestra mente se vaya abriendo a una verdad profunda, y es que Dios envió profecías mesiánicas para revelar que vendría un Cristo, un Mesías, un ungido, todos son sinónimos, que vendría a traer justicia a las naciones y traería la revelación de la voluntad de Dios, aún al precio de desenmascarar artilugios humanos como el corbán, ofrendas a Dios, servicios a Dios, a costa de violar mandamientos. Jesús lo mostró al realzar el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, desenmascarando la argucia del corbán relacionado con ofrendas dedicadas a Dios y descuidando a los papás. Así, amigos, miraremos otros ejemplos en las siguientes emisiones, pero el propósito es ver que si Jesús exaltó la ley, quiere que la veamos tan alta como un estándar inalcanzable, es cierto, pero en Jesús como nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro defensor, podemos escaparnos, y al estar en armonía y en paz con Él, Dios nos mira como que nunca hubiéramos pecado. ¿No es un regalo? De eso trata la Biblia. Ese es el mensaje esencial de la Biblia, que hace que el hombre pueda recuperar su paz, su tranquilidad, que sienta alegría, que Dios le perdona a pesar de todas las maldades que haya hecho. Se encuentra con Jesús, Jesús le perdona, se hacen amigos, conversan, andan juntos. El hombre es perdonado y reconocido por Dios como un justo para heredar la salvación. Que Dios nos bendiga, queridos amigos, y nos encontramos en la siguiente emisión.